Entonces tendríamos la primera tierra, que será la de Génesis 1:1, perdona, donde dice: en el principio creó Dios los cielos. Vamos a mirar ahí en su Biblia. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sería la primera tierra. La segunda sería la de Génesis 1:2. Teníamos la segunda, sería la de la creación a partir de Génesis 1:2, en la cual no se había introducido el pecado, por cuanto ya sabemos en Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo, a la tierra, con Adán. Pero ahí se lee claramente en Génesis capítulo 1 versículo 2 que había tinieblas arriba, ¿verdad? Y que había un vacío y había allí un desorden. Tenemos la tercera tierra, que sería la que sufrió los estragos del pecado por Adán, cuyas consecuencias ya las vimos, ¿verdad? Se explican en Génesis 2. Allí entró la maldición, la corrupción y la muerte. Tendríamos la cuarta tierra, que sería la postdiluviana, que también hemos visto. La quinta, que sería la tierra de la tribulación, el segundo juicio global. Tendríamos la sexta tierra. Todo esto ya lo vimos, lo estoy pasando rápido, porque lo que haríamos sería correr las tierras. La sexta tierra sería la milenial y la séptima sería la nueva tierra, la del reino eterno. Y bueno, lo interesante de esto es que si se acepta la teoría de la brecha, entonces la séptima tierra, que es la tierra nueva, correspondería al reposo que plantea Hebreos capítulo 4, versículo 4 al 11. Vamos a leer allí, vaya en su Biblia, el libro de Hebreos capítulo 4 y leemos. Hebreos capítulo 4, versículos de 4 al 11. Vamos a leer desde antes. El versículo 1 dice la escritura: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, mire cómo habla de la promesa, vamos a ver más adelante este término promesa, que es bien importante, de entrar en su reposo. Es decir, que la tierra nueva es la tierra del reposo y corresponde a la promesa. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Mire que el evangelio significa buena nueva, como a ellos, pero no a ellos, se está refiriendo a Israel, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Miren cómo está comparando Israel con la iglesia. Esto en términos de la tipología lo vamos a ver más adelante con el principio de la tipología. Y dice el 3: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Ven? Se está refiriendo a la primera creación. Allí habla las obras que estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y dice el versículo 4: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y esta es la cita de Génesis capítulo 2. Usted puede ir ahí en su Biblia. Vamos ahí, después regresamos a Hebreos. Ponga ahí un separador en su Biblia, en Hebreos 4. Usted puede leer perfectamente en Génesis 2, que es una narración de la creación. Mire que algunos consideran que en la teoría de la brecha, lo que están a favor de la teoría de la brecha, hay algunos que están a favor de la teoría de la evolución, que es falsa, y también de la teoría de la raza preadémica, que es falsa, y agregan algo más, y es que dicen que hay dos creaciones, que Génesis 1 habla de una creación y Génesis 2 de otra. Y sabemos perfectamente que lo que hace Moisés en Génesis 2 es narrar nuevamente, pero de manera detallada, es decir, focalizando, como cuando uno hace un zoom allí, la creación nuevamente, que es capítulo 2. Pero usted lee, mire que el Génesis 1 termina, Génesis 1, el último versículo dice que el hombre fue hecho al sexto día, termina en el sexto día, pero el Señor dice en la escritura que hizo la creación en 7 días. ¿Usted me está siguiendo? A veces algunos dicen, bueno, el Señor hizo la creación en 6 días porque el séptimo reposó, pero la Biblia claramente enseña que hizo los días en 7 días. Usted puede leer allí en Génesis 2, ya está en su Biblia, versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. ¿Me están siguiendo? Ahí dice que acabó el séptimo día, no dice el sexto. Amén. Y dice: porque en él dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Esa es la cita de Hebreos capítulo 4 que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Donde dice: porque en cierto lugar dice, refiriéndose a Génesis, el versículo 2 acá, que reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Y dice el 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí hay una pregunta interesante y es saber qué hizo el Señor en el día 7. Amén. Porque claramente el versículo dice que acabó Dios, lo dice el sexto, dice en el día séptimo. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, una interpretación puede ser que el Señor, ¿qué hizo el día séptimo? Lo que hizo fue, obviamente, crear el reposo. ¿Usted me está siguiendo? Es como si el Señor hubiese dado la promesa allí en el día 7. Dio la promesa del reposo de la que está hablando en Hebreos capítulo 4. Ahora vamos a regresar a Hebreos. Pero mire cómo dice allí, dice que lo bendijo y lo santificó. Si usted relaciona esto con Apocalipsis capítulo 20, donde allí se habla de la nueva tierra, de los cielos nuevos y la nueva tierra, y habla de que ya no habrá más maldición. Entonces el día séptimo es el día allí donde hay bendición de ese séptimo día, y podríamos pensar que es un símbolo de la nueva tierra, que sería la séptima tierra, la tierra nueva, que es totalmente de bendición por cuanto no habrá nunca más maldición. Podríamos hacer una interpretación en ese sentido. Y habla del reposo. Mire cómo dice que reposó el Señor, pero el libro de Hebreos, vaya usted otra vez a Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, regresemos ahí a Hebreos 4. Dice el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Pero mira cómo está hablando de que Dios reposó, pero antes está hablando de que nosotros debemos entrar en el reposo. Dice el versículo 1 y el 2 que debemos temer. Está hablando a la iglesia, mis amados hermanos. Le dice a la iglesia, tú tienes que tener temor de Dios, temor reverente, porque hay una promesa. Mire la palabra ahí clave, subrayela allí, promesa. ¿Cuál es la promesa? La tierra nueva, entrar en el reposo que será la tierra nueva. Y en el versículo 2, mire cómo allí se está refiriendo al pueblo de Israel, al que se le prometió, que se le dio la promesa de la tierra. Pero acuérdense que esta promesa se le dio a Abraham. Más adelante vamos a mirar, analizar detalladamente el pacto abrámico, lo que el Señor le prometió a Abraham. Y dice allí que ya en el marco de la ley del antiguo pacto, en ese marco Moisés lleva al pueblo y allí está la promesa de entrar a la tierra prometida. Esa tierra que es tipo de la nueva tierra. Vamos a ver más adelante cuando veamos tipología, como todo lo que tiene que ver con Israel y la tierra prometida, que es un cumplimiento profético, pero también es tipo de la tierra nueva, que aquí se le llama el reposo. Mire cómo en este versículo 3 se está aclarando la tipología de que la tierra prometida de Canaán es un tipo de la tierra nueva, que es la séptima tierra desde esta perspectiva de la teoría de la brecha. Porque dice allí, pero dice el 2, porque también a nosotros, a ellos, a Israel se le anunció la buena nueva, se le anunció el evangelio. ¿Cuál era el evangelio? La entrada a la tierra nueva, cuya tipología era la tierra de Canaán. Y dice, pero no les aprovechó a ellos, al pueblo de Israel, que ya estaban bajo la ley, el oír la palabra de la promesa, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero después pasa a hablar de nosotros, de la iglesia, y dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Por fe se entra al reposo, porque por fe el Señor le dio la promesa a Abraham antes de la ley. Dice, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero yo creo que usted mire, dice, aunque las obras suyas están acabadas de la fundación del mundo. Mire cómo está hablando, comparando la iglesia con Israel. Está diciendo a Israel, a ese pueblo que menospreció, despreció y vituperó la promesa de la tierra nueva, pero que estaba representada tipológicamente en la tierra de Canaán. Ellos, por incredulidad, en mi ira yo dije no entrarían. O sea que toda esa generación que salió de Egipto, hermano, fuera de los hijos, toda esa generación pereció en el desierto y pereció en el infierno. Toda esa generación de Israel se perdió
descendencia de Abraham, pero se fue al infierno. Esa descendencia allí fue echada al infierno. Y dice el 4, recordando Génesis capítulo 2 que leemos ahorita, y dice el 5, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Otra vez aquí quiere decir en esta dispensación de la iglesia hay una promesa de entrada a la nueva tierra, amados hermanos, al séptimo día, es decir, al reposo del Señor, a la nueva tierra. Pero al igual que a Israel, que estaba bajo la ley, a la iglesia que está bajo la gracia, también se le dice que no entrarán los que tengan incredulidad. Dice el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, el evangelio, no entraron por causa de eso. Dice, miren cómo, este es un principio que vamos a estar mirando, que es el principio tipológico y de la alternancia. Aquí está alternando Israel y la iglesia, un principio de interpretación, y está sustentado en el principio de la tipología. Lo vamos a ver más adelante, este principio de la tipología. Entonces, miren cómo dice, por lo tanto, falta que algunos, pero ¿cuáles son algunos? De la iglesia, de esta dispensación. Y dice, y aquellos, refiriéndose a Israel, ahí está la alternancia, a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Y después dice el 7, otra vez, determina un día. ¿Y qué dice ahí? Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Está hablando de la iglesia, le está hablando a la iglesia allí. Dice el versículo 8, porque si Josué, miren lo que dice aquí, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Te me está siguiendo? Entonces, claramente está el autor de Hebreos, que yo digo que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Esa es otra discusión. Está diciendo que hay una tipología que relaciona a Israel con la iglesia. Primero, amén. Para aquellos que dicen que lo que pasa es que Israel está bajo la ley, bajo la gracia, y pues aquí comamos y bebamos y hagamos todo y pequemos, ¿verdad? Porque estamos bajo la gracia. Está la tipología allí planteada en la comparación entre Israel y la iglesia. Pero a la vez está aquí el autor de Hebreos diciendo que lo que se le prometió a Israel en la promesa a Abraham, en el pacto abrámico, lo vamos a ver más adelante, y él entendió, no tenía que ver, ¿verdad?, directamente en lo que respecta a Abraham con la tierra de Canaán. ¿Usted me está siguiendo? Porque claramente dice que Abraham vivió como extranjero en la tierra prometida. Vamos a mirar eso en Hebreos capítulo 11 más adelante. Entonces, lo que entendió Abraham cuando el Señor le habló y hizo el pacto, no fue esa tierra de Canaán. Él entendió la nueva tierra, la ciudad celestial, el tercer cielo, la nueva tierra. Eso lo vamos a ver más adelante. Y por eso aquí el autor de Hebreos está aclarando, reafirmando esto. Y dice el 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, Josué los hizo entrar a la tierra. ¿Amén o no amén? Josué hizo entrar al pueblo de Israel a la tierra, que fue el primer cumplimiento, pero parcial, porque por causa de desobediencia ellos no recibieron la tierra, porque dejaron allí a los pueblos de los cuales el Señor le había dicho que los expulsara. Por una parte eso, pero por otra parte también es parcial, porque el cumplimiento total es en la nueva tierra. Dice allí, no hablaría después de otro día. Dice el 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Que es el día 7, que es la tierra nueva, si lo vemos desde la teoría de la brecha. Dice el 10, porque al que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Está hablando de la fe. Por fe nosotros ya hemos entrado al reposo. De hecho, estar dentro de la iglesia, de la nación santa y permanecer como pámpanos pegados a la vid, a Cristo, ya es entrar en el reposo. Amén. Por eso que si partimos estando en Cristo, no estando en pecado, no estando en apostasía, no estando apartados, automáticamente vamos al tercer cielo y ya aseguramos el reposo. ¿Cuántos dicen amén?
Y dice el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y bueno, usted leía el 12, yo dije el 11, pero voy a leer el 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y usted lee el 13, pareciera un versículo como que hay incrustado como en el aire, pero cuando usted lee el 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está hablando del juicio. Usted sabe perfectamente que la palabra de Dios es la que juzga. Entonces, para cerrar esta propuesta de la teoría de la brecha, que como yo les comentaba, C.I. Scofield, el autor de la Biblia Rotada de Scofield de 1909, que difundió también la doctrina de las dispensaciones de John Darby. Este autor habla de la teoría de la brecha y ahí tiene usted el esquema que también va a tener allí en su material. Tenemos la primera creación y bueno, ahí está el resumen y esta séptima tierra sería el reposo. Bueno, con esto cerramos esta parte de la teoría de la brecha y las tierras. Ahora quiero regresar a la parte de los principios de interpretación. Voy a retomar algunas cosas que vimos la vez pasada, pero voy a dedicarme a esto el día de hoy. Principios de interpretación para el estudio del diploma de las naciones, Israel y la iglesia. Y ya voy a hacer un resumen de lo que había dicho en algún momento cuando iniciamos este material, pero hice un break allí para tocar esta parte de la teoría de la brecha. Allí hay dos perspectivas. Yo les decía, hay una perspectiva bíblica, que es la perspectiva que parte del reino eterno, de la eternidad de vida, de la tierra y los cielos nuevos, la promesa, la nueva Jerusalén, como el principio de interpretación de las escrituras. Yo les decía, usted no puede leer las escrituras desde otra perspectiva, sino desde la perspectiva de la eternidad. Y hay que aprender a leer la eternidad en las escrituras. Yo voy a dar unos principios aquí y vamos a estar escudriñando la palabra para que aprendamos a leer las escrituras de esta manera, porque hay tanta apostasía, mi hermano, que Satanás se ha encargado de que los hijos de Dios tengan un velo en su mente y en su entendimiento y las escrituras se cierren y se hayan cerrado delante de ellos y leen las escrituras con un lente corruptible, con el lente del reino de este mundo, con el lente satánico, el lente de la escritura fragmentada. Entonces es necesario que nosotros usemos la perspectiva bíblica, que es la perspectiva de la eternidad de vida. Entonces ustedes habíamos visto que este es el principio, la perspectiva bíblica basada en la eternidad de vida. Todas las escrituras, y dijimos desde la primera palabra, el primer versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis, habla de eternidad y toda ella habla de eternidad a lo largo y ancho de todas las escrituras. Y decíamos que esta perspectiva considera el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento como toda una unidad, es decir, están relacionados y no están separados ni en versículos, ni en libros, ni nada, sino que hay un todo que es necesario contemplar para la lectura y la interpretación. Dijimos que hay una perspectiva antibíblica que está basada en el reino de este mundo, en la tierra postdiluviana, que considera el Antiguo y el Nuevo Testamento aislados y es una visión fragmentada de las escrituras. Es una versión descontextualizada que saca los versículos, los pasajes, etcétera, y todo lo que tiene la escritura de su contexto y pone el lente del reino de este mundo. Esta es la perspectiva que abunda en la mayoría de las iglesias en toda la tierra. Es la perspectiva que ha creado la doctrina falsa de la prosperidad, que es la doctrina de Balaam, la doctrina del mundo metido en la iglesia, que es la doctrina nicolaíta, la doctrina de Jezabel, que es la doctrina de la falsa profecía, es la doctrina de los falsos maestros, los falsos profetas, falsos apóstoles de este tiempo. La doctrina que hace que cuando tú te sientas a leer allí las escrituras, veas que todo se remite a este tiempo, esta tierra postdiluviana,
que está a punto de ser quemada en este momento. Y yo por el ejemplo clásico, y es el caso de Josué capítulo 1, donde dice que toda tierra que pisare la planta de tu pie, y la utilizan para decir entonces que todo el Hijo de Dios, todo lo que pise es de él, etcétera. La doctrina falsa del reino ahora, ¿verdad? Todas las promesas del reino milenial y el reino eterno están ahora. Las doctrinas de la confesión positiva, etcétera. Es la doctrina de la fe corruptible, es la doctrina que plantea el Cristo corruptible, el Cristo que se ocupa solamente, que es un falso Cristo, como lo plantea el Señor en Mateo capítulo 24, donde dice: y se levanta, mirad que nadie os engañe, es lo primero que dice el Señor allí, porque se levantarán falsos cristos. Todos esos falsos cristos son los que enseñan y predican en tantas iglesias que es el Cristo de lo corruptible. Es un falso Cristo que es el mismo Satanás vestido de ángel de luz. Ese es el Cristo que se predica en muchas iglesias. El mismo diablo vestido de Cristo de ángel de luz. Entonces, esa perspectiva hay que asumirla. Todas las escrituras están en este sentido. Y cuando yo hablaba de Josué, me refería a esto porque no entienden que toda esa entrada a la tierra prometida está ligada a la promesa hecha a Abraham, y que, como veíamos ahorita en Hebreos capítulo 4, no es la tierra en ese momento, porque el Señor sabía que la tierra postdiluviana iba a ser destruida, porque Él mismo la instituyó y la dejó así después del juicio, preparada para el juicio de la tribulación, que sería la sexta tierra en el caso, perdón, la quinta en el caso de la teoría de la brecha, lista para que luego fuera juzgada. El juicio de la tribulación es el juicio sobre la tierra por la maldición que hay en ella, maldición dada por el hombre, y porque se ha contaminado, y la contaminación ya llegó al máximo, y por eso ya está a punto de ser juzgada por el Señor. Entonces el Señor le va a dar una promesa a Abraham y a toda la humanidad en una tierra postdiluviana que va a ser quemada. Y entonces las escrituras las vamos a leer desde la perspectiva terrenal del reino de este mundo, cuando claramente el Señor dijo que el reino de este mundo, el príncipe, es Satanás. Entonces, desde todas las perspectivas que usted vea, de por donde usted se meta allí, esta es una perspectiva antibíblica y está en contra, obviamente, de la salvación. Entonces quiero retomar la visión antibíblica. Es una visión fragmentada de las escrituras, y la Biblia condena esta perspectiva, porque claramente en 1 Juan 2:15 dice la escritura: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero la perspectiva antibíblica habla del reino de este mundo y hace que el Hijo de Dios se centre en este mundo, en los afanes del mundo, ¿verdad?, que ahogan la palabra de Dios. Y como les decía, considera las escrituras fragmentadas. Entonces yo creo que analizando la tentación que Satanás le hizo al Señor Jesucristo en el desierto, veamos esa perspectiva antibíblica de la interpretación de las escrituras, para que usted esté consciente y usted se analice, se examine usted mismo. Yo estoy practicando esa perspectiva de las escrituras porque el Señor me está diciendo que no corresponde a la palabra de Dios y tengo que desecharla, hermano. Yo misma la tuve en un tiempo, pero el Señor nos abrió los ojos para que pudiéramos ver la visión de la perspectiva de la eternidad. Y mire cómo en Mateo capítulo 4, usted puede ir a Mateo allí en su Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Yo quiero decirte que esa perspectiva de interpretación de las escrituras, tanto la bíblica como la antibíblica, fue dada en ese evento de la tentación que Satanás le hizo al Señor Jesús en el desierto. Las dos perspectivas fueron dadas allí, bueno, estaban desde antes, obviamente, ¿verdad? Pero me refiero que se ilustran claramente y se establecen, se describen, se hacen explícitas en ese evento. Y mire cómo dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice: no provienen del Padre, sino del mundo. Y si provienen del mundo, provienen de Satanás, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, mire cómo se relaciona la tentación. Y dice la escritura en Mateo 4:3, dice: y vino a él, el Señor, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire cómo esto apunta a los deseos de la carne. Pero yo quiero decirle que aquí mismo, o sea, toda la tentación está atravesada por la tentación hacia el orgullo. Es decir, Satanás quería que
que el Señor pecara con el orgullo, con la altivez, con la soberbia. El hecho de hacer un milagro, de convertir piedras en pan, era tentar al Señor para que Él manifestara su poder. Tenemos otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto. Damos la perspectiva antibíblica. Vamos a ver las respuestas del Señor que apuntan a la perspectiva bíblica. Dice, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esto apunta directamente a los deseos de los ojos. Y en el versículo 5 al 6 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Qué interesante es esto, ¿verdad? Lo llevó a la ciudad de Jerusalén. Amén. Al monte santo, a la ciudad del gran rey. Acuérdese usted que en Isaías 14 dice allí, subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, ¿verdad? Y dice, y me sentaré en el monte del testimonio a los lados del norte. Y leíamos en el Salmo 45 que se está refiriendo a Jerusalén. Allá lo llevó Satanás, ¿verdad? El Señor Jesucristo, y le dice allí, y le puso sobre el pináculo del templo. Recuerda usted que el templo va a estar en Jerusalén, el templo milenial. Amén. Y la nueva Jerusalén va a bajar aquí a la tierra nueva y ella va a ser el templo de Dios, porque dice la escritura que allí no habrá templo. Y dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Amén. Y le cita el Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Cristo venció al diablo y nos ordena que lo venzamos también. Mire cómo dice 1 Juan 2:14, dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Lo que yo quiero argumentar, mi hermano, tantas veces que usted ha leído este pasaje, es que allí Satanás está proponiendo una perspectiva de interpretación que es la del reino de este mundo. Y esta tentación es la que ha hecho a la iglesia, en especial en estos últimos tiempos. Y la iglesia está corrompida por esta visión antibíblica, interpretativa de las escrituras, al punto en que su ceguera la lleva a que lea desde esa perspectiva antibíblica. La perspectiva bíblica del Señor. Amén. Ya vimos esta, los deseos de la carne. Y dice la perspectiva bíblica, dice, y le respondió, y dijo el Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Mire cómo el Señor establece la perspectiva bíblica cuando dice que no es de pan, sino de qué, toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando habla de la palabra, está hablando, la palabra está centrada en la eternidad. Está hablando de que el ser humano no es lo corruptible y no está buscando ni debe buscar el pan corruptible, el pan que perece, que es el que ofrecen las falsas doctrinas, ¿verdad? Las cosas corruptibles de esta tierra. Y hay otros versículos que están también en contra de la perspectiva antibíblica relacionadas con esto que hizo el Señor aquí en el versículo 4. Yo cito ahí Deuteronomio 8. Usted sabe que el Señor Jesucristo citó, usted lo sabe bien, ahí en la tentación en el desierto, en Mateo 4, cuando leíamos, citó el libro de Deuteronomio, la cita que da el Señor. ¿Y por qué el Señor le citó a Satanás Deuteronomio? Porque usted sabe que Deuteronomio es la recapitulación de la palabra, de la ley. Amén. El Pentateuco son 5 libros. Usted encuentra allí Génesis, encuentra allí Éxodo, encuentra Números, encuentra Levítico y encuentra el libro de Deuteronomio. ¿Y qué hizo el Señor en Deuteronomio? Recapitularle, repetirle la palabra al pueblo de Israel. Amén. Entonces el Señor allí cita directamente del libro que sería como la palabra de la palabra. También como el Salmo 119. ¿Cuál es el tema central del Salmo 119? La palabra de Dios. Entonces la palabra de la palabra, sobre la palabra. Esto es importante. El Señor todo lo hizo preciso con un objetivo y un propósito eterno y poderoso. Y dice Deuteronomio 8, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Aquí está Moisés diciéndole, mira Israel, el Señor, amén,
te envió maná. Y dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto es lo que le cita el Señor de Deuteronomio 8:3 a Satanás. Pero hay otras citas, está por ejemplo esta, dice, el fin de los cuales será perdición y cuyo Dios es el vientre. Mire que es el área de los deseos de la carne, de la tentación de los pan, que se convierte en pan. Y dice la escritura, este es un salmo, y cuya gloria es su vergüenza, Filipenses 3:19. Pero se relaciona con el Salmo 17:14. Este es el apóstol Pablo diciendo, aquí el apóstol Pablo diciendo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Esto es lo que se apartan de la palabra. Y dice, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta es la perspectiva de lo terrenal, de la interpretación terrenal de las escrituras. Y el Salmo 17:14 es otro versículo, otro texto que podemos citar en contra de la perspectiva del reino de este mundo, de la interpretación de las escrituras. Dice, de los hombres con tu mano, o sea, líbrame. Este salmo habla de que, Señor, líbranos. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. Esto es lo que predican todos los que usan la perspectiva del reino de este mundo, la perspectiva antibíblica. La porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeños. Mira cómo está hablando de la familia, pero son los hombres mundanos. Usan, claro, habla del tesoro del Señor porque Él es el que da el alimento, dice la escritura que en abundancia, pero a ellos les interesa ese alimento, el vientre, y aún le dan a sus hijos y a sus pequeños y les enseñan a sus hijos que el Dios es el vientre, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:19. Si usted lee ese salmo, mi hermano, les recomiendo que lo lea en casa. Poderoso salmo, hermano. El 17. Es un salmo de David. Amén. Y David está allí, es un salmo imprecatorio. Es decir, está pidiendo al Señor que vaya en contra de los enemigos. Sabemos que los enemigos son Satanás y todos sus demonios, pero usan instrumentos de carne y sangre. Por eso aparecen en los salmos imprecatorios instrumentos de carne y sangre. Dice, oye, es una casa justa, versículo 1. Pero usted lee, ahí lo que yo cité, por ejemplo, miren el versículo 9, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Dice, envueltos están con su grosura, el vientre. Con su boca hablan arrogantemente. Amén. Y bueno, ahí aparece la imprecación, la petición imprecatoria, versículo 13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro. Póstrale, libra mi alma de los malos con tu espada. Y dice el 14, que fue el que yo les cité. Amén. De los hombres con tu mano, Jehová. De los hombres mundanos. Ahí se define claramente cuál es el hombre mundano, cuya porción la tienen en esta vida. Todos los que están en apostasía, hermano, y predican un evangelio terrenal, un evangelio corruptible, un evangelio de esta tierra podiluviana, son mundanos. Claramente usted encuentra allí. Por eso es que la doctrina nicolaíta está metida ahí. Jezabel, nicolaíta y Balaam. Y dice, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeños. Pero mira lo que dice el 15. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esta es la glorificación del cuerpo. David tenía la mirada puesta, aleluya, en la resurrección y en la glorificación de su cuerpo. Gloria al Señor. Bien, vamos a mirar aquí la tentación. Échate abajo. Esta es la vanagloria de la vida. Y miren la perspectiva bíblica del Señor. Le dijo, escrito está también. Entonces mire cómo Satanás utiliza una perspectiva fragmentada, es decir, le quiere imponer al Hijo de Dios una perspectiva fragmentada. Saca del contexto esta parte del Salmo 91 y la aplica, ¿verdad? A lo que le dice al Señor, tírate. Y luego no está escrito, ¿verdad? Luego no está escrito, ay, la palabra no es poderosa. Entonces, ¿por qué no te tiras si la palabra dice esto? Amén. Incitando al Señor a que pecara con la vanagloria de la vida. Pero mira cómo el Señor le dice, es que diablo, la escritura no se lee fragmentadamente. La escritura tú no la vas a sacar y la vas a aplicar
como te parece, de manera eisegética, como lo hace todas las doctrinas falsas que están ahorita, que están cerrando la entrada al cielo a muchos y hacen que los que, como dice la escritura allí en segunda de Pedro, dice que los que estaban en el error fueron los falsos maestros, los vuelven otra vez, los vuelven cautivos allí. Y le dice, tú tienes que leer todo, lo que está escrito y lo que también está escrito. ¿Amén? Y miren lo que cita el Señor, dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué está citando el Señor? Está citando Deuteronomio 6:16, donde Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, recordándole la palabra que ya el Señor le había dado en abundancia y repetido, hermano, y se la repite para usar un neologismo en Deuteronomio. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Amén. Y quiero citarte Números 20, 12, 13 sobre ese mismo evento, porque Moisés está citando aquí, en Deuteronomio 6, 16, ese evento. Amén. Donde están en el desierto, usted acuérdese del pasaje, y no hay agua. Entonces empiezan a quejarse, ay, nos trajiste aquí al desierto para matarnos y allá en Egipto estábamos mejor, etc. Altercaron con Moisés. Moisés le dice al Señor ahí, ¿qué hago con este pueblo? ¿Cuántos pastores han dicho eso? Hácelo a los pastores. Amén. Y van en oración y dice, Señor, ¿y qué hago con este pueblo? Amén. Moisés le dijo eso al Señor. Entonces el Señor le dijo, bueno, mira, tú vas a llegar allí a la roca y tú la vas a golpear una vez y le vas a hablar a la roca. Usted encuentra este pasaje en Números y lo encuentra en Deuteronomio. En una dice que le vas a hablar, pero en otra dice que vas a golpear la roca una vez y le vas a hablar. Y Moisés ya estaba bien atribulado, el pastor ya estaba ya hasta acá de tanta queja y tanto pecado en la iglesia. Hombre, y Satanás tentó a Moisés. ¿Con qué lo tentó? Con esto. Entonces, ¿por qué te estoy mencionando esto? Porque la tentación que le hizo Satanás al Señor Jesucristo ahí tiene que ver con los dos eventos. Con el evento de Israel que altercó, ¿verdad? Y tentó al Señor. Porque le estaba diciendo a Moisés lo que le estaba diciendo, ¿y dónde está Dios? Mira, estamos aquí y no hay agua. ¿Dónde está Dios? ¿Está Dios entre nosotros? Dudaron. ¿Usted está siguiendo? Pero también Satanás tentó a Moisés con la vanagloria de la vida. Entonces el Señor Jesucristo nos remite aquí a través de Mateo 4 sobre este evento para verlo en esas dos líneas. Cómo el pueblo de Israel tentó al Señor, pero cómo también Moisés fue tentado en esa área. Porque cuando ya Moisés salió contento de allí, bueno, yo contento, ese contento realmente no, estaba todavía cabezón, porque ahí aprovechó Satanás. Y entonces ha dicho Moisés, oh pueblo, escucha, os haremos salir agua de esta roca. Pum, pum, le pegó 2 veces y no habló. Y le pegó 2 veces, ¡ras! Y salió el agua. Y la gente se llenó de agua. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Números 20, 12, 13. Y Jehová dijo a Moisés, aquí estoy, usted puede leer en casa, retomando el evento que está relatado en Números. Está en Deuteronomio y está en Números. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Entonces el pueblo de Israel no creyó en el Señor porque digo, y está Dios aquí en medio de nosotros. Yo no veo nada porque como estamos muriéndonos de sed, no hay nadie, no hay Dios, no hay ciudad, ni hay Dios. En la película El Peregrino. Dudaron del Señor, pero Moisés también. ¿Usted me está siguiendo? Porque Moisés dice allí, el Señor le dice, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Amén.
de Satanás hizo cachichí, ¿no ve? Con el pueblo de Israel y con el pobre Moisés. Y Moisés no entró a la tierra. Amén. Ahora uno se pregunta, usted no se ha preguntado, Moisés sabía que esa tierra de Canaán como Abraham no era la tierra. Amén o no amén. O sea, era la tierra tipológicamente hablando. Sí, él sabía que esa era la entrada a la tierra, pero era la tierra por fe. Era una tierra en arras. Como tú ahora tienes la promesa en arras. Y esa promesa es el Espíritu Santo de Dios. Las arras son el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso estamos ya dentro del reposo. Si tú permaneces en reposo. Porque Hebreos claramente nos advierte. Ahora uno se pregunta, ¿por qué Moisés, viendo que esa tierra prometida de Canaán, ¿verdad? Eran arras. Y tipológicamente también apuntaban a la nueva tierra como Abraham lo sabía, porque él quería entrar allí. Amén. Y él se dolió. Y ya cuando están allá, el Señor, a lo último Moisés le dice, oye, déjame entrar. Y el Señor le dice, ya no me hables más de eso, ¿verdad? Pero te voy a dejar allí en el monte, ve allá para que la veas de lejos. Amén. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? Si Moisés sabía, y de hecho murió, ¿y a dónde fue? Se fue al seno de Abraham, pero él sabía que el Señor Jesucristo iba a venir. Él sabía que el Señor iba a resucitar, y él sabía que iba obviamente a subir, y sabía que iba a haber resurrección al final de la tribulación, y que él iba a resucitar con David, con todos ellos, e iba a entrar a la tierra milenial a recibir la tierra en el milenio. Mejores promesas, ¿verdad? Y la nueva tierra también. Tengo una pregunta que yo le dejo allí para que usted analice. Yo creo que el dolor que tenía Moisés es justamente ese. ¿No creíste? Amén. Porque la prueba es esa, la prueba es la fe. Bienaventurados los que sin ver creen. La prueba es que yo me goce con las arras, me goce con la promesa y yo crea totalmente en ella. Y para el pueblo de Israel y para Moisés era creer, entrando, poseyéndola, entrando allí. Y el que entrara, poseía lo demás. ¿Usted me está siguiendo? Entonces toda la generación esa, que eran muchísimos que salieron de Egipto, murieron y se fueron al infierno. Los demás entraron. De allí Josué y Caleb solamente, ¿verdad? Y después vamos a leer más adelante lo que dijo Caleb cuando le dijo que quería tomar esa tierra, le dijo a Josué. Bien, y miren la tercera tentación, los deseos de los ojos. Entonces el Señor le dijo, es la perspectiva eterna, diablo, no es lo que tú dices. Vete, Satanás, porque dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Isaías 14, subiré a lo alto, junto a las estrellas del Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Y le mostró todos los reinos del mundo. Y el Señor le dijo, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Aleluya. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Mire cómo habla de temer al Señor y aquí habla de adorar al Señor. Entonces, mire cómo temer al Señor es ¿qué? Adorarle. Temer al Señor. Y temerle a Satanás es adorar a Satanás. Eso está clarito. Por eso el Señor en Mateo capítulo 10 dice que no temamos al que puede matar el cuerpo, sino que tengamos temor del que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. Citando Isaías capítulo 8. Sea Jehová vuestro temor y sea él tu miedo. Es decir, solamente adorarás. Ahora mire cómo dice en Deuteronomio 10, 20, 21, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Aquí se corrobora la cita del Señor cuando les dice a Satanás, citándole Deuteronomio 6 y el 10, adorarás. Y él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tu Dios han visto. ¿Qué te digo, mi hermano? Te digo que la perspectiva del diablo, que la perspectiva del reino de este mundo, de la estructura fragmentada, eso es lo que abunda en todas partes.
Y es bien triste que estamos a punto de irnos ya en el arrebatamiento de la iglesia esté postrada en este estado. Adoradores a los que Satanás les ha mostrado los reinos del mundo, hermano, los Grammys, la fama terrenal, la fama mundana, ¿verdad? El ir a besar la mano al Papa, el estar con los presidentes, etcétera, etcétera. Todos los reinos del mundo, el dinero, los millones de dólares que dice Marcos Witt que no compran su empresa. Sí, una empresa, esa es su paga, esa es su recompensa, esa es su paga. ¿Y qué están haciendo? Están ¿qué? Adorando al diablo. Y si usted va de pronto a Apocalipsis capítulo 3, usted lee allí también que el reproche que le hace el Señor, ¿verdad? La acusación, porque es una acusación en Apocalipsis capítulo 3, versículo allí, vamos a leer 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido los reinos de este mundo. Porque dice que Él le mostró toda la riqueza y la gloria de ellos. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué tremendo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que bienaventurados los que, ¿qué dice la Biblia? Los menesterosos, es decir, los que tienen necesidad, porque de los tales es el reino de los cielos. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estamos hablando de los reinos de este mundo. Estamos hablando de las demostraciones de poder, de echar fuera demonios, porque usted encuentra que en la apostasía también echan fuera demonios, hablan lenguas, hacen milagros, según ellos, ¿verdad? Muestran su poder de las líneas de poder, etcétera, etcétera. Y también están con los deseos de la carne. Bien, esta oposición entre la perspectiva antibíblica, que es el reino de este mundo, lo terrenal y corruptible, con la perspectiva bíblica del reino eterno, incorruptible, cielos nuevos y tierra nueva, la encontramos en otros pasajes, hermano. Usted en todas las escrituras lo va a encontrar. Filipenses 3, 18 al 19, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo está describiendo esa perspectiva. Y en Filipenses, miren, 3, en el 20 al 21 dice, más nuestra ciudadanía. Mire cómo estamos en la parte hermenéutica. Claramente puede ver la oposición en pasajes completos. En una parte la perspectiva corruptible, mundana, y en la otra parte del pasaje la perspectiva eterna. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo. Mire el Salmo 17, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Porque el ser humano perdió la semejanza del Señor, ¿verdad? Fue hecho a imagen y semejanza en cuerpo, alma y espíritu. En cuerpo también fuimos hechos semejantes al Señor. Amén. Porque normalmente en la teología usted encuentra que hablan de la semejanza moral o espiritual. Y si nosotros hablamos de que el ser humano fue hecho solamente a imagen y semejanza del Señor, en la parte, no en la parte física del cuerpo, entonces estamos atentando contra la inmutabilidad del Señor. ¿Usted me está siguiendo? Amén o no amén. Vamos a ver más adelante la pregunta: ¿por qué se encarnó el Señor? El Señor se encarnó en un cuerpo humano de debilidad, eso usted lo sabe. Y ese cuerpo resucitó y fue glorificado. ¿Amén o no amén? ¿Cuál cuerpo tiene el Señor Jesucristo ahora? El que resucitó o no. Y está glorificado. Entonces, si el Señor antes de la encarnación no tenía ese cuerpo, entonces el Señor cambió. Y Dios no cambia. Dios es inmutable. Escuche bien eso, porque en las teologías a usted le enseñan lo otro. Pero si usted medita, usted dice, no, pero esto no puede ser. Por eso es que en Juan capítulo 17, cuando el Señor le ora al Padre por nosotros, pero al comienzo Él dice, le habla de la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Y está el Señor pidiendo resurrección y glorificación. Y habla desde antes, ahí clarito está diciendo que desde antes Él tenía ya glorificación y tenía el cuerpo que Él trajo. La diferencia es que Él, cuando vino aquí, encarnó en un cuerpo de debilidad. Y ahí está el misterio de la encarnación de Cristo.
Ahora, esa encarnación es a favor nuestro. Vamos a mirar más adelante el principio vicario. Bueno, claro eso, ¿verdad? Entonces miren cómo dice: frente aquí la gloria es el vientre y la vergüenza de lo terrenal. Acá la nuestro es que nuestro cuerpo de la humillación será semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora, ese cuerpo de la gloria del Señor ya lo tenía desde siempre, eterno. El Señor no fue creado. Mire cómo en esa interpretación de que nosotros, esa doctrina, fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, pero es moralmente y espiritualmente, pero no en el cuerpo. Atenta contra la inmutabilidad, un atributo de Dios, del Señor, pero da pie para creer en lo que dicen los testigos de Jehová y los adventistas, y es que el Señor fue creado. Si el Señor fue creado, es una criatura, entonces sí cambió. ¿Usted me está siguiendo? Entonces no podemos estar enseñando eso en nuestras iglesias. ¿Está viendo usted la lógica de lo que estoy diciendo, hermano? Aquí hay varias cosas que yo le voy a remover leyendo las escrituras. Por ejemplo, esa es una lógica. La lógica es que el Señor no pudo mutar su cuerpo, porque si no dejó de ser Dios. Él llegó aquí, fue 100% ¿qué? Hombre y 100% Dios. Pero su cuerpo era de humillación, pero en ese cuerpo Él resucitó. Luego la semejanza nuestra, Él también era en el cuerpo. El Señor tiene manos, tiene pies, tiene todo. Y fuimos hechos a semejanza de Él. ¿Entendimos eso o no lo entendimos? Vamos a ver varias cosas ahora que les explique. Porque toda esta parte del principio vicario que implica encarnación, muerte, resurrección y glorificación es el principio vicario. Lo hemos entendido en un pedacitico y hemos interpretado muy mal todo lo demás. Porque no leemos bien. ¿Por qué no leemos las escrituras bien? Que el Señor nos quiere enseñar a leerlas. Porque hay que leerlas con la perspectiva, ¿ve? ¿Cuál? De la eternidad. Cuando usted esa perspectiva ya la tiene en su mente, en su corazón, hermano, usted empieza a leer conforme el Señor quiere que usted lea, y se le abren las escrituras. Y necesitamos en este tiempo, ya a punto de partir, hermano, que se abran las escrituras. Le voy a decir por qué. Porque el Señor compara el tiempo del inicio de la iglesia con el tiempo del final de la era de la iglesia. Se comparan los dos tiempos. Amén. En el primer tiempo, ¿qué tenemos? El Señor está, obviamente el programa Israel lo detiene. Allí en Mateo 24, claramente en el versículo 1, el Señor le da una señal a la iglesia, a la futura iglesia, a los discípulos. ¿Cuál va a ser la señal de que yo ya voy a detener el programa de Israel en la semana 69 y será el tiempo, el programa de la iglesia? Cuando le dice la destrucción del templo que aconteció en el año 70 después de Cristo. Pero luego le habla a la iglesia al final de los tiempos, la que viviría todo lo que el Señor está allí, los falsos cristos, los terremotos, todo lo que está allí. Amén. Como señales, no como evento de la tribulación, que eso lo va a vivir Israel. Y luego al final le habla a la iglesia, nosotros, del final de los tiempos. Ese versículo 1 y 2, donde los discípulos dicen, mira el templo, etcétera. Y en el 2 el Señor le dice, todo esto no queda piedra sobre piedra. Se cumplió la profecía de los 70 después de Cristo. Pero luego esa fue la señal. Es decir, el programa de Israel detenido. Sígueme en esto. Porque el programa de la iglesia tenía que iniciar. Pero al final dice, cuando ya termina de dar todas las señales, el Señor dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando la rama ya esté tierna. Está hablando de la misma señal, Israel, pero para la iglesia del final de los tiempos. Eso le está diciendo a la iglesia, que somos nosotros. Cuando tú veas que el programa de Israel comienza otra vez y las señales que regresan a su tierra, sabrás tú que ya estás al final de tu ministerio. ¿Usted me está siguiendo? Y eso pasó en 1948. 71 años llevamos ya. Amén. Es bien importante que entendamos esto, es decir, leamos las escrituras con esa perspectiva que yo le estoy diciendo, pero también leyendo detalladamente palabras, términos, porque uno está leyendo, ¿verdad? Y pasa por encima de las palabras. El Señor nos ha estado hablando. Entonces, en este tiempo, ¿qué necesitamos?
Estoy hablando de cómo el Señor compara el inicio de la iglesia con el final. ¿Usted me está siguiendo? ¿Me está siguiendo el discurso? ¿Qué pasó? Cuando el Señor les habló de su muerte y su resurrección a los discípulos, no entendían. Estaban velados sus ojos. ¿Por qué? Porque ellos tenían el velo del antiguo pacto. ¿Usted me está siguiendo? Y tenían la perspectiva terrenal de las escrituras. Ellos veían, sí, claro, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, tú eres el Mesías prometido. Tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, el Espíritu Santo, bienaventurado eres Jonás, porque te lo reveló el Espíritu Santo. Pero entendía eso Pedro, no lo entendía. Porque ellos veían al Señor Jesucristo como el Mesías terrenal que venía a liberar un pueblo terrenal de un yugo terrenal del Imperio Romano. ¿Usted me está siguiendo? Amén o no amén. Pero obviamente un Mesías poderosísimo que hacía milagros y ellos estaban con el Señor y todo el mundo estaba emocionado ahí, los discípulos, porque estamos con el, ¿cómo dicen los cabribeños? Con el chacho de la película, ¿verdad? Y estaban con el Señor y al punto que dijeron, no, Señor, le decimos que caiga fuego allá. Oh. Y después entonces hablaban y decían, ¿quién va a ser el mayor? Señor, que yo me siente en tu reino a la derecha y a la izquierda. Y bueno, y todo ese espíritu de soberbia y de altivez que se mueve en las iglesias, ¿verdad? Se mueve. Vamos a quitarle la silla al pastor, vamos a quitarle los zapatos al pastor. Sí, hay que regalar los zapatos del pastor, ¿verdad? Pastores, zapatos bien desgastados, hermano, con hueco. Que se pongan los zapatos del pastor. ¿Cuál es la perspectiva de ellos? Terrenal. Entonces el Señor les decía, ya cuando estaba cercano, ¿verdad? Su obra, aleluya, les decía, voy a morir, voy a padecer, pero voy a resucitar. ¿Usted de qué está hablando? A mí me gusta contar esto de esta manera, hermano, para que usted vea bien qué le está pasando a usted, qué me pasa a mí. Amén. Y entonces cuando ya al Señor lo agarraron allá, todo el mundo dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y pronto se dispersaron toditos, salió desnudo Juan. Juan fue el que salió desnudo. Fue Juan, ¿verdad? Juan Marco. Sí, fue Juan Marco. Estaba vituperando a Juan, pobre Juan. Juan Marco salió desnudo. Y Pedro empezó allá a seguir como de lejos. Yo pienso que Pedro estaba mirando de lejos y dice, bueno, yo creo que algún milagro va y se va a zafar de todo eso. Pero cuando le dijeron allá, tú eres una enseguida, dijo, no, esto está mal y se fue. Y luego vieron al Señor allí golpeado. Y todos se preguntarían, pero ¿y por qué no se baja de ahí? Los discípulos allí y el Señor allí azotado y después allá. Y cuando lo vieron, usted se imagina todos los discípulos alrededor de la cruz. Pero imagínense la escena de los discípulos cuando el Señor expiró y entregó el Espíritu. Todos se quedaron como que aquí se acabó todo. Y se fueron. Y terremoto y todo lo que tú quieras, pero todos dijeron, no, aquí se terminó esto. ¡Prum! Se fueron allá. Yo digo que se fueron al aposento alto, ¿verdad? Y dice que se fueron. Y allá mismo que se reunieron y ahora ¿qué hacemos? Se murió. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La Biblia dice que así estaban diciendo. Y dos discípulos dijeron, no, yo tengo que arrancar de aquí. Vámonos para Emaús. Porque esto ya se acabó. ¿Usted me está siguiendo? El Señor resucitó y fueron las mujeres, las que vinieron después fueron allá y no creyó, Pedro no creyó, salió corriendo a la tumba allí y no vio nada. Y después me imagino que regresó y dijo, no hay nada. No lo vi. Y los de Emaús dijeron ahí, oye, ¿verdad? ¿Y no viste? No vi nada. ¿Viste? Vámonos para Emaús. Y se fueron. Y allí se les pegó el Señor. ¿Y ustedes qué están hablando? Y estaban ciegos. Tú eres el único forastero que no sabe todo lo que pasó, oye. Que Jesucristo y todos los milagros y esto, y murió. Y aquí ya son 3 días. ¿Verdad? Como diciendo, no, ya no hay esperanza. 3 días. Claro, que algunos dijeron que había resucitado. Pero fueron allá a la tumba, pero no vieron nada. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, insensatos y duros de corazón para creer lo que está ¿qué? Escrito está. Y empezó el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Empezó a abrirle las escrituras.
Y ardía el corazón de ellos, pero el Señor le plació y dijo, no te voy a abrir los ojos, no te voy a abrir para que sepas bien, porque por la palabra. Pues el Señor perfectamente hubiera podido abrir los ojos y dice, mira, soy yo, oye. El Señor no les abrió primero las escrituras. Les abrió las escrituras. Y ahí dice que desde Moisés y pasó por allá, por los profetas, por los salmos. Y le digo, y les ardía el corazón y les ardía. Cuando llegaron allá al lugar, cuando partió el pan, ¿qué pasó? Se dieron cuenta. ¿Y qué hizo el Señor? Se quedó a charlar con ellos. ¡Fum! Se desapareció. ¿Por qué se desapareció? Porque no es por vista. El Señor dice, ahora me voy a desaparecer. Como no creyeron, entonces ahora me voy a desaparecer. Y desapareció. Y dijeron, ay, era el Señor. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Ahora, ellos no necesitaban que el Señor se quedara allí, porque ya le había abierto las escrituras. Y eso es más que suficiente. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué te narro esto? Porque esa era la iglesia del inicio. ¿Usted me está siguiendo? Y el Señor les dijo que no se vayan de Jerusalén, la promesa del Espíritu Santo. Ya les había hablado en el aposento alto antes de morir. Les dijo, y vendrá el Espíritu, el Consolador. ¿Y qué les dijo? Y les enseñará ¿qué? ¿Les enseñará qué? Todas. Él no dijo muchas cosas. Él dijo todas las cosas. Te pregunto, ¿el Señor les enseñó todas las cosas ya cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 2? No. Fue revelando. Pero revelando fue abriendo. Revelando es para que escribieran y abriendo. Porque lo que abría el Señor era el Antiguo Testamento. El Señor está viendo, tú estás viendo las cosas con los ojos, la perspectiva terrenal. Mira, yo te estoy hablando de la perspectiva eterna. Todo está escrito en el Antiguo Testamento, lo que dijeron los profetas, porque eso fue lo que le dijo a Camino de Maús. Lo que está escrito de mí en Moisés, es decir, en los 5 libros, en los salmos, en los profetas, todo habla de mí. Yo soy vida eterna. Toda la palabra habla de eternidad, de vida, porque yo encarné, yo morí, yo resucité, yo glorifiqué, mi cuerpo fue glorificado y yo soy la entrada a la promesa. Vamos a mirar a eso. Adelante. Yo te reemplacé. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios, el Dios de la gloria, tomó el lugar del hombre? Vamos a mirar eso, porque es que siempre nos han dicho, sí, el Señor tomó nuestro lugar porque cargó el pecado y mató al pecador en su propio cuerpo y ya. ¿Cuántos han aprendido el principio vicario? El sacrificio vicario, así se le llama, de Cristo. Y ahí queda. Pero déjame decirte que así como el Señor abrió las escrituras al inicio, porque necesitaban abrirlas, que fueran abiertas, ya tenían el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no les abrió todo así, sino que el Señor fue abriendo. Y Pedro allá decía, no, ya el Señor resucitó. Uy, el pueblo de Israel, ya somos salvos. Sí, todas las promesas. Aleluya, gloria al Señor. Estaba contento allí Pedro, ¿verdad? Oh, los judíos. Oh, ay, estaba contento. Y se fue allá al terrado. El hombre ayunaba y todo. Y ya estaba ayunando, diciendo, la promesa para Israel. Y allá estaba en el terrado y bajó un telón así, con unos animales inmundos, y escuchó una voz que le dijo, Pedro, mata y come. Y él dijo, no, ningún animal inmundo nunca. La ley dice, la perspectiva del antiguo pacto. Ellos traían el antiguo pacto montado aquí en la cabeza, mi hermano. Y ya tenían el Espíritu Santo. Pero no, la ley dice que ninguna cosa inmunda puede entrar. Y yo no he comido nada inmundo. Nada de esos animales que están ahí. Y el Señor dijo, lo que yo he santificado, no lo llames inmundo. Y él no entendió. Y el Señor después le explicó, le dijo, va a venir un inmundo. Y va a tocar y te vas a ir con el inmundo. Y vas a entrar a la casa del inmundo. Eso fue lo que le dijo, ¿verdad? Y llegó Cornelio allá y él bajó y le dijo, yo nunca he entrado ni he hablado con un inmundo. Pero a mí el Señor me acaba de decir que no le diga a nadie inmundo. Eso fue lo que dijo. Y se fue. Y entró a la casa del inmundo con el inmundo, a la casa inmunda, a predicar el evangelio, hermano. Y bajó el Espíritu Santo de Dios allí. Y este dijo, no, pero ¿cómo así? Si esto es para Israel y para los judíos. Y ahí el Señor le enseñó, también para los gentiles es la salvación, hermano. Ahora, la pregunta aquí es,
La pregunta aquí que te hago es, Pablo allí entendió que era el programa de la iglesia y que era para no el gentil inmundo que le predicó ahí, sino todos los gentiles, y que el programa de Israel se había suspendido. No, él no entendió eso. Él lo que dijo fue también para unos gentiles, pero él no sabía. Él todavía pensaba que eran los judíos, y el Señor tuvo que enseñarle. Y luego vino el apóstol Pablo, y usted conoce la historia. Amén. Y yo creo que Pedro todavía se maravillaba, decía, pero esta misericordia de Dios es tremenda. También los gentiles, los inmundos, los que no eran pueblo, también el Señor los salva y le da todas las promesas. Y la promesa de Abraham también. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y viene el Señor con el apóstol Pablo, y usted ve que en Gálatas, cuando llegaron allí los de la circuncisión, ¿verdad? Satanás lo tentó otra vez con esa visión terrenal de las escrituras, carnal, corruptible, porque quería era la ¿qué? La gloria. ¿Dónde está la gloria qué? De hombre. Toda esta gloria de los reinos te daré, me adoraré. Y ahí lo tentó Satanás con la gloria de hombre. Y entonces quería quedar bien con todos los compatriotas, ¿verdad? Y allá Pablo luego lo exhorta, le dice, tú que eres judío, no vives como judío, no comes como judío, no haces nada judío, y estás feliz viviendo como gentil, y entonces ahora vienes con la hipocresía esta. Tremenda enseñanza, ¿verdad? Yo creo que de ahí no se le olvidó más nunca a Pedro, más nada. No se dejó tentar. ¿Sabes, mi hermano? En estos últimos tiempos, la iglesia está siendo engañada con esta perspectiva terrenal. De la mira no en las cosas de arriba, y dice cosas, porque son tangibles, inconmovibles, no efímeras como las cosas que estás viendo. Con la mirada puesta ¿dónde? En la patria terrenal, pero no en la patria celestial. Y voy a terminar de leer aquí. Dice aquí, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, la perspectiva terrenal. Y dice aquí el apóstol Pablo ahí mismo, mire hermano, usted encuentra este contraste, esto es un principio hermenéutico de la alternancia de lo terrenal y lo eterno, lo terrenal siendo aquí censurado por el Señor, fuertemente censurado. Y la iglesia ahora tiene esta perspectiva, hermano. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, porque esta es la perspectiva de la vida eterna, hermano, se manifieste, arrebatamiento de la iglesia, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, cuando despierte a tu semejanza. Salmo 17. Y dice aquí, Hebreos, pues si hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, es decir, la terrenal, hermano, la casa terrenal, el templo terrenal, todo lo que la iglesia tiene ahora terrenal, y pelean por lo terrenal y hacen de todo, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero dice el 11:16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si usted lee las escrituras con la perspectiva terrenal, usted pierde, hermano. El Satanás le pone el velo y le pone ese velo tan terrible como los judíos. Los judíos leen el antiguo pacto, como dice Pablo en Romanos capítulo 11. Dice, ellos leen el antiguo pacto y tienen el velo puesto. Y no lo leen sino con ese velo. Así está la iglesia hoy. Pero el Señor está abriendo las escrituras, hermano, porque Él prometió que el Espíritu Santo nos enseñaría ¿qué? Todas las cosas. Amén. ¿Y sabe por qué el Señor preparó esto para este tiempo? Porque el Señor sabía que esta perspectiva de lo corruptible sería la que abundaría en toda la iglesia. El Señor te exhorta que tú no prediques de lo corruptible, que no prediques del vientre, de este mundo, de las cosas de abajo, hermano, porque la Biblia, la palabra de Dios, no fue dejada para eso.
y estás predicando un Cristo corruptible, estás haciendo una hermenéutica antibíblica y te puede salir muy bonita tu prédica, muy hermosa y se pueden emocionar todos, pero estás llenando de lo corruptible a tus ovejas y las estás vaciando de eternidad, las estás vaciando de la eternidad de vida, mi hermano. Ahora más que nunca la iglesia necesita predicar, aleluya, con la perspectiva bíblica, porque estamos a punto de obtener la promesa. Y vamos a analizar qué es la promesa más adelante para que leamos bien y entendamos por qué el Señor tuvo que sustituirnos. ¿Usted me está siguiendo? El Señor nos sustituyó en todo. Esto lo vamos a ver ahorita, pero déjeme cerrar aquí esta parte. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso lo leímos, dice, pues si hubiesen estado pensando, ya lo leímos, ¿verdad? Por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y estaba en la prometida, pero era ajena. Ahora me entiendas. Y dice el 11, mira cómo se van oponiendo, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.